¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos países son ricos y otros pobres? ¿O por qué los gobiernos a veces gastan mucho dinero y otras veces intentan reducir gastos? Estas no son preguntas nuevas. Durante siglos, pensadores brillantes han tratado de entender cómo funcionan nuestras economías. Han encontrado respuestas diferentes, a menudo opuestas. A estos conjuntos de respuestas los llamamos escuelas de pensamiento económico. Son como diferentes pares de gafas. Cada uno nos muestra el mundo de una manera única. Entender estas escuelas no es solo un ejercicio académico. Se trata de entender las ideas que han moldeado nuestra historia, nuestras sociedades y nuestra vida diaria, desde el precio del pan hasta los trabajos que tenemos. Nuestra historia comienza en Europa, aproximadamente entre los siglos XVI y XVIII. Esta fue una era de exploración y construcción de imperios. Naciones poderosas como España, Portugal, Gran Bretaña y Francia competían ferozmente por el dominio global. En este contexto, surgió un conjunto de ideas económicas que ahora llamamos mercantilismo. Para los pensadores mercantilistas, que a menudo eran comerciantes o funcionarios estatales, como Jean-Baptiste Colbert en Francia, el mundo era un lugar de competencia de suma cero. Creían que había una cantidad fija de riqueza en el mundo. La ganancia de una nación era necesariamente la pérdida de otra. La riqueza se medía en oro y plata. El objetivo central del Estado mercantilista era acumular tesoro. Buscaban una balanza comercial favorable y usaban leyes como las actas de navegación. Establecieron colonias como fuentes de materias primas, azúcar, algodón, madera, y lucharon por controlar rutas y recursos. Para los mercantilistas, el mercado era un caballo que debía ser domado y dirigido por el Estado para la gloria nacional. A medida que avanzaba el siglo XVIII, una nueva y poderosa fuerza tomaba fuerza: la revolución industrial. Las fábricas brotaban, las ciudades crecían, surgía una nueva clase de empresarios e industriales. Fue en este ambiente donde nació la escuela clásica. Su voz más famosa fue Adam Smith, cuyo libro de 1776, La riqueza de las naciones, es fundacional. Junto a David Ricardo y Jean-Baptiste Say, defendieron la creencia en el poder de los mercados libres. Adam Smith introdujo la metáfora de la mano invisible. El mercado, dejado a su suerte, coordina acciones individuales para el beneficio general. Los clásicos eran escépticos de la intervención. El Estado debía proveer defensa, proteger derechos de propiedad y hacer cumplir contratos. Más allá de eso, laissez-faire. Un ejemplo: las leyes del grano en Gran Bretaña. David Ricardo demostró que esas protecciones aumentaban el precio de los alimentos y dañaban la industria. En 1846 se derogaron las leyes del grano. Fue una victoria para el libre comercio y la expansión del capitalismo industrial. La revolución industrial, celebrada por la escuela clásica, tuvo un lado oscuro. Creó inmensa riqueza para dueños de fábricas y una nueva clase trabajadora urbana, el proletariado, que enfrentaba condiciones brutales. Fue en respuesta a esta desigualdad que surgió la escuela marxista a mediados del siglo XIX. Karl Marx y Friedrich Engels no solo intentaban explicar el mundo, intentaban cambiarlo. Ofrecieron una crítica fundamental del capitalismo. La historia es lucha de clases, no una progresión guiada por una mano invisible. Marx dijo que el valor proviene del trabajo, pero los trabajadores reciben solo una fracción. La plusvalía es tomada por el capitalista. El Estado, según Marx, no es neutral. Es el comité ejecutivo de la clase dominante, protegiendo la propiedad y suprimiendo a los trabajadores. Marx predijo que las contradicciones del capitalismo conducirían a crisis, creciente desigualdad y eventualmente a la revolución del proletariado. Los trabajadores tomarían los medios de producción y planificarían para las necesidades humanas. La Revolución Rusa de 1917 fue el intento histórico más famoso de aplicar estas ideas. Hacia finales del siglo XIX, el panorama económico estaba cambiando de nuevo. En respuesta surgió la escuela neoclásica, que buscaba poner la economía sobre una base más científica y matemática. William Stanley Jevons, Leon Walras, Karl Menger. No les interesaba la lucha de clases, les interesaban los individuos y sus decisiones. La revolución neoclásica afirmó que el valor es subjetivo. La utilidad marginal determina cuánto valoras cada unidad. Crearon modelos matemáticos para mostrar cómo individuos racionales maximizan utilidad y empresas maximizan ganancias, y cómo oferta y demanda encuentran equilibrio.
Conceptos como la eficiencia de Pareto fortalecieron la defensa del laissez-faire. Si se cumplen las condiciones, el mercado es óptimo y el Estado debe minimizar su intervención. Esto animó a la desregulación y la privatización en el siglo XX, con la creencia de que las empresas privadas son más eficientes que las estatales. La intervención como salario mínimo o controles de precio se veía como distorsión que podía causar desempleo o escasez. Los elegantes modelos neoclásicos chocaron con una brutal realidad, la Gran Depresión. El desempleo se disparó, las fábricas estaban ociosas, la teoría neoclásica no tenía una buena respuesta práctica. En 1936, John Maynard Keynes publicó La Teoría General. Puso la economía neoclásica patas arriba. Argumentó que el problema era la demanda. La economía sufría porque nadie tenía dinero para comprar, no por falta de capacidad productiva. Cuando la gente ahorra por miedo, el gasto cae, las empresas pierden ventas y despiden trabajadores. Un círculo vicioso. Keynes propuso que el gobierno rompiera el ciclo con gasto público, carreteras, puentes, escuelas, represas, creando empleo y reactivando la demanda. El Estado debía actuar como un conductor, pisar el acelerador, gastar o recortar impuestos, en recesión y frenar en sobrecalentamiento. El New Deal es un ejemplo clásico. Tras la Segunda Guerra Mundial, el keynesianismo fue la ortodoxia dominante durante décadas. El consenso keynesiano se mantuvo fuerte, pero en los 70 apareció la estanflación, estancamiento y alta inflación. Las políticas keynesianas parecían incapaces de resolver este enigma. Esto abrió paso a la escuela monetarista, con Milton Friedman como su campeón. Volvieron a confiar en los mercados, pero centraron la atención en el dinero. Los monetaristas sostuvieron que la inflación es siempre un fenómeno monetario. Imprimir demasiado dinero provoca inflación. En vez de gestión discrecional, proponían una regla simple: permitir que la oferta monetaria crezca a un ritmo estable, creando un entorno monetario predecible. Esto favorecería un libre mercado estable en el que la economía pudiera funcionar eficientemente. Al mismo tiempo, en América Latina surgió la escuela estructuralista, Raúl Prebisch y otros, con otra visión desde el sur. Argumentaron que los términos de intercambio perjudicaban a los exportadores de materias primas. La solución fue un papel activo del Estado: aranceles, cuotas e industrialización por sustitución de importaciones. ISI. Nuestro viaje a través de la historia del pensamiento económico revela una verdad poderosa. No hay una única respuesta intemporal a nuestras preguntas económicas. Desde los mercantilistas que atesoraban oro hasta los neoclásicos que elogiaban el mercado. Desde los marxistas revolucionarios hasta los keynesianos liderados por el Estado, cada idea fue producto de su tiempo. Las ideas respondieron a guerras, revoluciones, crisis económicas y desigualdades. Ninguna escuela tiene el monopolio de la verdad. Cuando hoy debatimos recortar impuestos o invertir en infraestructura verde, replicamos desacuerdos fundamentales entre neoclásicos, monetaristas y keynesianos, y abordamos preguntas planteadas por los estructuralistas. Comprender esta historia es empoderador. Las políticas económicas no son leyes de la naturaleza. Son elecciones basadas en ideas y pueden ser desafiadas y cambiadas. La fe en el libre mercado resurgió en los 80, fue sacudida en 2008 y llevó a un resurgimiento del interés en la intervención. Incluso las ideas de Marx han vuelto al debate sobre inestabilidad financiera. Cada escuela ofrece una lente valiosa, destacando aspectos de la realidad y dejando otros en sombra. Al aprender su lenguaje y su historia, estamos mejor equipados para participar en la configuración de nuestro futuro colectivo. La gran conversación económica continúa. Gracias por acompañarnos en este recorrido.